Gracias, Padre, te queremos dar esta mañana por permitirnos nuevamente estar reunidos en tu nombre. Gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos brindas cada día. Gracias, Señor, por esas oraciones contestadas. En esta mañana te queremos pedir muy en especial por Rodolfo, por su salud, Padre, para que él se sienta mejor y el tratamiento que está recibiendo pues sea para su bien. Te pedimos también por el señor Tadeo, Padre, para que pues tú permitas que salga adelante del problema del evento cerebrovascular que tuvo, si esa es tu voluntad, Señor. Te pedimos también paciencia y fortaleza para sus familias. Y Padre, que el estudio que vamos a ver hoy pues quede no nada más en audio y en unos apuntes, sino que quede en nuestro corazón, en nuestra mente y que lo sepamos aplicar a nuestra diario vivir. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues retomo un poquito, chicas, del estudio anterior que vimos, el contraste entre una vida carnal y una vida espiritual. Entonces vimos que las obras de la carne son esos deseos pecaminosos que vienen de nuestro corazón, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque somos malos por naturaleza. Y vimos que ese andar en la carne nos lleva a pecados en 3 áreas de nuestra vida. En el sexo, que puede ser adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En la religiosidad, en esa idolatría, en caer hasta incluso en hechicerías. Y tú puedes decir, no, yo no tengo fallas en esas áreas, pero en esta que te le voy a decir, ahí sí todos tenemos, ¿no? En las relaciones humanas, con esas enemistades, esos pleitos, celos, esa ira, esas contiendas y envidias que se presentan en nuestra vida. Entonces vimos que los que practican estas cosas no están en el reino de Dios. Y contrarias a las obras de la carne, vimos los frutos del Espíritu, que ya todas conocemos en Gálatas 5, 22 y 23. Y estos frutos están cuando Cristo entra a habitar en el creyente, cuando Cristo está en tu corazón, ¿sí? Es una manifestación externa del creyente, ese fruto. Y sabemos cuáles son: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿sí? Y la pregunta era, ¿estamos mostrando estas manifestaciones del Espíritu en nuestra vida? Y la conquista que tenemos, ya sabemos que la victoria se consumó en la cruz, entonces la victoria es nuestra, ya no somos esclavos de la carne. Y ahora vivimos con ese fruto del Espíritu, entonces pues que se note en nuestra vida. Esto lo vimos en Gálatas 5, del 19 al 25. Y el estudio de hoy se llama Restableciendo al cristiano caído. Y veremos Gálatas 5 otra vez, pero los versículos 26 a el capítulo 6, versículo 6. O sea, Gálatas, restableciendo al cristiano caído. Gálatas 5, 26 a Gálatas 6, 6. Esos son los que vamos a ver. Los voy a leer. Gálatas 5, 26. Empezamos. Gálatas 5, 26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga.
el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esos versículos estaremos estudiando el día de hoy. Y bueno, sabemos que como cristianos no somos perfectos, ¿verdad? Ni estamos exentos de caer en pecado. Y como hemos visto en los estudios anteriores, el pecado te afecta a ti mismo, afecta a Dios y afecta a otros. A ti mismo, ¿por qué? Pues porque pierdes gozo y pierdes paz. Cuando cometemos pecado, perdemos paz en nuestro corazón, perdemos ese gozo. Juan 10:10. No lo sé, pero bueno. Si te lo sabes, pues dilo. El ladrón solo Viene para hurtar y destruir. Juan 10:10, ¿quién lo va a decir? Yo, pero Ah. creo que las chicas se lo sabían muy bien. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En abundancia. Que sí me lo sé, fíjate, sí me lo sé. Muy bien. Pero En contraste con el ladrón que Ahí está. quita vida, ¿verdad? Como vimos, Jesús la da. Y esa vida la concede ya, ¿sí? Y es abundante, plena y eterna. Ujú. Pero al pecar, perdemos esa visión de eternidad y perdemos el que Dios nos use y seamos efectivos para Dios. Segunda de Timoteo 2:21. 2:21, ¿verdad? Ujú. Te toca. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra y santificado, útil el Señor y dispuesto para toda buena obra. Claro, si nos limpiamos de pecado seremos útiles al Señor. Y nuestra meta como creyentes, pues sí, es convertirnos en un buen instrumento que Dios utilice para hacer su voluntad, para cumplir su voluntad y para compartirle a otros, ¿sí? Pero ¿cómo lo logramos? Pues si nos mantenemos cerca y nos mantenemos puros, ¿verdad? No permitiendo que el pecado rompa esa obra de Dios en nuestras vidas. Luego vemos que también ese pecado afecta a Dios, porque Él se entristece con nuestro pecado. Efesios 4:30 nos lo dice. ¿Sí o qué? 4:30. Efesios Efesios 4, 4:30. versículo 30. 30. Efesios 4:30. Aquí lo dice. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristemos el Espíritu Santo. Podemos entristecer el Espíritu Santo con la forma en que vivimos, con la forma en que nos comportamos, con la forma en que hablamos. Y aquí se nos está exhortando a eliminar de nuestra vida, pues desde el lenguaje que muchas veces tenemos, que a veces será ofensivo y llegue a ser a lo mejor hasta grosero, eliminar de nuestra vida esa amargura, el enojo descontrolado, esas palabras ásperas que muchas veces usamos, ¿no? Esas malas actitudes que tenemos también, ¿sí? Entonces, pongámonos a pensar, ¿no estoy con mi vida contristando el Espíritu? ¿Estoy agradando a Dios con las cosas que hago, con las cosas que digo? Y también, como vemos, afecta a otros, porque todos formamos parte de un mismo cuerpo. Primera de Corintios 12:13. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Cuando pecamos,
estamos afectando también a nuestro grupo, a nuestra iglesia. Sí, acuérdate que iglesia es el conjunto de creyentes. Entonces, pues un grupo cristiano debe estar compuesto, pues está compuesto finalmente por una variedad de trasfondos que todos traemos, como veníamos diciendo en el coche Patillo, ¿no? Todos traemos pues un pasado así diferente, ¿no? Traemos nuestras cositas, pero todos tenemos algo en común, nuestra fe en Cristo. Entonces podemos tener a lo mejor intereses o dones o cosas diferentes, pero estamos unidos por el Espíritu en un solo cuerpo, como dice aquí el versículo, ¿sí? Entonces, no debemos permitir que el pecado afecte esa unidad que tenemos como iglesia, como grupo cristiano, ¿no? Porque el pecado en el grupo es un gran problema, porque pues como grupo debemos glorificar a Dios. Esa es nuestra prioridad, número 1. Y si no hay santidad, pues no hay servicio a Dios. Y la gran comisión de ganar las almas, pues no la podremos llevar a cabo. Porque muchas veces con nuestras actitudes, hasta dentro del grupo cristiano, pues la gente de afuera nos ve y dice, mira, muy cristiano, mira lo que está haciendo, y mira cómo se llevan y cómo habla mal fulanita de perenganita, y cómo es eso, ¿no? Entonces no estamos dándole gloria a Dios. Colosenses 3, 12 al 14. ¿2:12? 12, perdón, Pero, Colosenses 3. 3, porque dice 3. 2. Perdón, ya ven que la dislexia se me da. Entonces, 3, 12 al 14. Entonces es 3. Sí. En lugar A de ver, a lo 2. mejor me confundí a la hora de pasarlo. ¿Es Ok. Colosenses? Colosenses 3, 12 al 14. A ver, empiézale y te digo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así debemos de comportarnos. A lo mejor alguna vez tú cometiste alguna falta contra alguien y en vez de enojarte, ¿por qué no aclaras las cosas? Entonces la clave es pues perdonar a otros, recordando lo mucho que Dios nos ha perdonado. ¿A ti te es difícil perdonar a otro que te ha hecho un pequeño daño? Sí, nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Pero acuérdate de todo lo que ya Jesús te perdonó. Date cuenta de su amor infinito y eso te puede ayudar a amar y perdonar a otros. No te amargues tu vida por pleitos y por rencores que traemos ahí atorados de vete a saber cuánto tiempo, sino que vive renovado en ese amor y en ese gozo que ya Cristo puso en tu corazón. Acuérdate que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Debemos ver también por las necesidades de los otros. Nadie somos perfectos. A veces sentimos que nosotros somos así como inmaculados, ¿verdad? Que no tenemos falta y que los demás sí las tienen. Pero veámonos a nosotros mismos y nos damos cuenta que tenemos también nuestras fallas, ¿no? Y si la otra persona con quien te quieres reconciliar es como una pared que te pega 100 veces, ¿qué haces? Tú sigues tratando de llevarte bien, tú ya perdonaste. El problema es de la otra persona que tiene su corazón duro, que no tiene a Cristo. Debemos entender esto. Tú sí puedes hacerlo porque tienes a Cristo en tu corazón, pero la otra persona no conoce. Entonces, que con tu vida, que tu vida hable más de lo que tus palabras le puedan decir. Entonces, aquí hay una cosa. Aquí en este pasaje vemos que el constante corregir el curso del grupo es un tema en este pasaje de Gálatas, ¿sí? Y primeramente nos habla, como vimos en el primer versículo que leímos, nos habla de esa vanagloria y esa envidia. En Gálatas 5:26 nos dice, no nos hagamos vanagloriosos.
irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque las personas que hacen eso, todo lo posible, por tener siempre el reconocimiento de otros o por ser muy populares, pues sí te vuelves vanidosa y sí envidias los logros que otra persona pueda tener. Entonces, con eso, pues lo único que estás haciendo es mostrando que no estás siguiendo la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Porque si tú buscas hacer lo que a Dios le agrada y lo haces, no vas a estar envidiando a otros. Entonces, esforcémonos por agradar a Dios y no por estar quedando bien con la gente. Al que debemos de agradar es a Dios, ¿sí? Y si agradas a Dios, también vas a agradar a los otros, ¿sí? Esa vanagloria y envidia no debe estar presente en un grupo cristiano, pues es una marca de inmadurez espiritual. Todavía seguimos siendo como éramos antes, ¿verdad? Envidiando, sintiendo esos sentimientos horribles. Primera de Corintios 1, 10 y 11. ¿Lo leo? Por favor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El siguiente, por favor, también. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Eso estaba pasando y eso sucede en muchos grupos, ¿no? Empieza a haber divisiones y subgrupitos que están atacando al otro. ¿Cómo es posible, no? Las divisiones entre un grupo, pues son como si fueran cercas de alambre, ¿sí? Y al ratito ya no te quieres llevar con el otro porque hace cosas diferentes y dice cosas diferentes y truncan el mensaje que debemos de dar. Entonces seríamos igual que todo el mundo. Entonces, exactamente. ¿cuál Imagínate. es el objetivo de reunirnos? Ajá. Imagínate, por ejemplo, un entrenador de fútbol, ¿sí? Que le dice a cada quien, pues tú vas a ser portero y tú vas a ser defensa, y no me sé los otros nombres porque no sé nada de fútbol, pero imagínate que así está, y empiecen con esas divisiones. No, ¿sabes qué? Es que yo quería estar en la portería porque yo soy mejor que este, o yo ataco mejor, o sea, pues no funcionaría un equipo, ¿no? Y como grupo, imagínate si nosotros estuviéramos así de que, ay, no, es que a mí no, sí, acabas con eso, ¿no? No puedes permitir eso. Entonces, Filipenses 2, 1 al 4. Filipenses 2, versículo 1 al 4. Gálatas, Efesios, Filipenses. ¿Tienes Filipenses, Pati? Capítulo 2, versículo 1 al 4. Humillación y exaltación. No, Pati, no estás en Filipenses. Sí, perdón, la que está mal soy yo. Estaba leyendo el título. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguien consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguien afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, estemos atentos a cualquier cosita que notemos de egoísmo, de prejuicio, de celo, y que puedan provocar discordia o divisiones entre nosotros, ¿no? Dentro de un grupo, de una iglesia. Y el caminar en la carne, como vimos todas esas faltas que hay en la carne y no en el espíritu, sí destruye a un grupo. Romanos 8, 8.
Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro, no podemos agradar a Dios. Ujú. Nuestra prioridad es esa santidad. Ahora, cuidado, una santidad falsa solo produce orgullo y vanagloria, por lo que debe ser una santidad producida por Dios. No se trata de que nos pongamos la mascarita de que, ay, todo está muy bien. No, es que sea realmente producto de que Dios está en tu corazón, ¿sí? Y de su abundante gracia. Por esto es importante esa prioridad en la santidad. Primero, la tuya propia. Y después, la de los demás. Uh-huh. Y para esto, pues sí se necesita un grupo sano, un grupo santo, sin que existan situaciones que nos lleven a pecar. Segunda de Timoteo 4:2. ¿La mía? Segunda de Timoteo 4:2. Exacto. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, Redarguye. Ajá. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Uh-huh. Aquí nos está dando ese comando, ¿sí? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y a destiempo, redarguye, corrige, reprende con paciencia y con doctrina. Y a lo mejor te puede hacer difícil esa gran responsabilidad que tenemos de predicar la palabra de Dios. A veces como que nos da pena, o porque nos van a criticar, o porque nos van a decir, ay, sí, tú, ¿sí? Y no queremos rechazo, ¿no? Pero hablemos valientemente del Evangelio cuando Dios nos presenta esas oportunidades, porque nos las presenta, ¿eh? Y muchas veces las dejamos pasar. Entonces, pues sirvamos a Dios en cualquier situación y en todo momento. Sí tenemos esas oportunidades para compartirle a alguien. Y aparte también, aquí cuando dice redarguye, reprende, exhorta, cuando es hacia nosotros no nos gusta. Porque si alguien nos dice algo que hicimos mal, que dijimos mal, alguien que te corrija, pues no te gusta. ¿No? Hasta nos enojamos. Yo les he compartido que tengo una amiga que así me corregía, ¿no? Entonces nos veíamos, haz de cuenta, en la mañana, en algún curso, en alguna situación, y hacía yo alguna cosa o decía algo indebido, no me decía nada, pero en la tarde me hablaba por teléfono y me decía, oye, con mucho amor, yo creo que lo que tú dijiste no estuvo bien. ¿Y qué me pasaba? Caía yo en esto, me enojaba, y decía, bueno, ¿por qué me tiene que estar diciendo? Pero ya después recapacitaba y decía, sí, tiene toda la razón, no estuvo bien, o sea, me hacía ver las cosas, pero siempre con mucha paciencia, muy prudentemente y con mucho amor. Uh-huh. Entonces, para que podamos de veras servir y obedecer a Dios, pues sí debemos estar dispuestos a escuchar cuando alguien nos dice nuestras fallas, aunque no nos gusten. Uh-huh. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Uh-huh. Debemos enseñar, exhortar y cuando sea necesario, corregir a otros. O dejarnos corregir también nosotros. A lo mejor nos da pena, ¿no? Sentir temor de hacerlo, pero no debemos, como dice aquí, con autoridad, nadie te menosprecie. No deberíamos dejarnos intimidar cuando vemos que a uno de nuestros hermanos está haciendo algo incorrecto y quedarnos callados. Debemos corregirle, pero hacerlo en amor. Uh-huh. Como les decía, a nadie nos gusta la disciplina, pero es necesaria. Hebreos 12:11. Hebreos 12:11.
11. Es verdad que ninguna disciplina al presente puede ser causa de gozo, sino de tristeza, para después dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, cuando recibas disciplina, corrección, tómalo como una muestra de amor, ¿sí? No lo está haciendo por fastidiarte, por hacerte sentir mal, lo está haciendo por amor, precisamente, para que corrijas eso, ¿no? Y pidámosle a Dios que pues nos ayude a corregir lo que traemos mal. Porque cuando nos dicen nuestras fallas, podemos responder de varias formas, ¿no? Podemos aceptar así como con resignación, bueno, pues sí, así, pero no de muy buena gana, ¿no? O con autocompasión, como, ay, no me lo merecía, la verdad yo no lo hice con esa intención y no fue para tanto, ¿no? O resentirte, como me pasaba a mí, ¿no? Que me enojaba de momento, me enojaba con ella y me enojaba hasta con Dios, ¿no? Porque, ¿por qué me está diciendo estas cosas? O tomar la actitud correcta de aceptarla, de aceptar y decir, ok, sí, voy a poner cuidado en esto y corregir, pedirle a Dios que corregir eso, ¿no? Que podamos. Primera de Corintios 5, versículos 6 y 7. 5, versículos 6 y 7. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esa levadura aquí está simbolizando ese pecado, esa maldad, esa hipocresía, falsedad también, ¿sí? Que corrompen a las personas y a una sociedad también. Entonces, permitir que haya pecado en una iglesia, en un grupo, afecta a todos. Entonces, aquí cuando dice Pablo esto a los corintios, pues Pablo no esperaba que todos fuéramos totalmente libres de todo pecado, ¿verdad? Porque todos los días como creyentes luchamos a diario contra el pecado. Pero aquí a lo que se está refiriendo, más bien, habla en contra de los que pecan deliberadamente, sin sentir ninguna culpa, ningún querer arrepentirse, porque estas faltas no deben ser toleradas porque afectan a los demás. Tenemos como creyentes una gran responsabilidad, porque si no corriges, contagias. Entonces, no podemos permitir en un grupo, si ves que una de tus hermanas en el grupo está haciendo algo indebido, y hacerte como de la vista gorda, ay, no pasa nada, porque al ratito, otro más y otro más lo va a estar haciendo, ¿sí? Los pecados dejados sin corregir confunden y dividen una congregación. Entonces, aunque nosotros como creyentes debemos animarnos, orar unos por otros, edificarnos mutuamente, también debemos no ser tolerantes cuando vemos pecado que ponga en peligro a un grupo, porque ha sucedido, y sucede. ¿Y qué pasa? Si tú corriges en amor, como les digo siempre, y no funciona, pues sí, apartar a ese pecador hermano. Primera de Corintios 5, 9 y 10. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Aquí no se está refiriendo a que no trates a los no creyentes, porque tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera podrías tú compartirles si no te acercas a ellos? Pero sí debemos hacer esa diferencia y distanciarnos con los que afirman ser cristianos y sin embargo
justifican sus malas acciones para cometer pecadotes horribles que sabemos que está mal. Entonces sí debemos corregir por el bien de esa unidad en el grupo. Primera de Pedro 4, 17a. No lo busques si quieres, aquí lo tengo, que dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Sí? Se está refiriendo a esa disciplina para limpiar lo que haya mal en un grupo. Porque como creyentes pecamos y sufrimos las consecuencias. Pero esto nos hace darnos cuenta, pues, de que fácilmente podemos caer en pecado. Fácilmente. El que crea que esté libre, como dice el versículo, firme, mire que no caiga. Porque, no, a mí eso no me pasa. No, yo con eso no. Ándale, no te confíes porque, púmbale. Entonces también nos sirve para darnos cuenta que debemos alejarnos del pecado y depender más de Dios. Y para prepararnos también a enfrentar tentaciones más fuertes que podamos tener en nuestra vida, ¿sí? Pero sobre todo para enseñarnos a ser fiel a Dios y a confiar en Él en todo momento. Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Sí, estas instrucciones nos enseñan cómo tratar a las personas cuando están pecando. Y fueron dadas para los cristianos, ¿eh? Y se refiere a los pecados que se cometen en cualquier sentido, ¿sí? Y también para resolver los conflictos que haya dentro de la iglesia, ¿sí? Aquí Jesús no nos está dando licencia para reprender a cualquier persona que nos hiera o ofenda, ni para que empecemos una campaña así de que, ay, ¿te fijaste lo que dijo fulanita? No, no estuvo bien. Y empecemos a hacer así como chismarrajos horribles, ¿no? O busquemos venganza. No. Como dice el versículo, primero debemos hablar del asunto con la persona, por más difícil que sea, ¿no? Por mucho trabajo que nos cueste. Ay, es que a lo mejor se enoja conmigo. Pues sí, no importa, pero le tienes que hacer ver, ¿sí? Y luego debemos perdonarla las veces que sean necesarias. ¿Cuántas? ¿Hasta 7? 70 veces 7. O sea, no le va a estar anotando, oye, ya lleva 680. No, siempre, ¿sí? Porque aún los líderes y pastores están bajo esa disciplina. Timoteo 5, 19 y 20. Es Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 5, 19 y 20. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Bueno, aquí pasa también, aquí está diciendo delante de otros también, ¿no? Porque nadie estamos exentos a pecar, ¿eh? Nadie, a cometer fallas y a tener errores. Pero muchas veces esas acusaciones contra un líder, pues son por cositas menores. A lo mejor puede ser porque no es muy afín a ti y puedas agarrarte de cualquier cosita para atacarle, para criticarle, ¿no? Entonces, tener cuidado en eso. Y también el ignorar el pecado en la iglesia, pues es nada más conocer las enseñanzas, pero no ponerlas en práctica. Y como vimos anteriormente, la disciplina debe ser en amor y en gracia, para no sentirte que tú tienes toda la razón y tienes la justicia propia, y lejos de restablecer al cristiano caído, lo estemos hundiendo más. Segunda de Corintios 2:4.
Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Aquí les está diciendo, no para que se sientan mal y estén tristes y, ay, qué mala onda que fui así, sino para qué, pues para que vean el gran amor que les tengo, que por eso les corrijo. Y el 7 y 8, Pati, de ahí mismo, por favor, sí. 2 Corintios 2. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. En vez de estarle enojándote, pues sí, hazlo con amor, perdónale. Bueno, entonces, leímos 2 Corintios, Entonces, el siguiente punto, ¿qué debemos hacer? Ayudarle a levantarse, levantándolo. Gálatas 6:1. Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ningún cristiano debería pensar que es totalmente independiente, y que estás muy bien y que no tienes necesidad de la ayuda de otros, o que estás exento tú de ayudar a otros, porque el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, el grupo, funciona adecuadamente cuando todos los miembros trabajan juntos para el bien común. En mansedumbre, en amor. ¿Conoces tú a alguien que necesite ayuda? Yo te apuesto a que sí. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás con ternura y humildad acercándote a esa persona y ofreciéndole tu ayuda? Fíjate, Juan 13, 34 y 35, ¿qué nos dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Imagínate ese amor tan grande, ¿no? Que también os améis unos a otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Les platicaba yo que en la iglesia primitiva eso llamaba la atención a la gente, ¿no? Que decían, pero mira cómo se aman, porque veían que existía ese amor, ¿sí? Sí, daban todo y repartían todo entre todos. Entonces, la primera responsabilidad del cristiano espiritual, pues es ayudar a levantarse al caído. Y espiritual no necesariamente es maduro, Mas sí es espiritual, mas sí actúa como espiritual. Nos dice en Romanos 15:1. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Ayudémonos, alentémonos. Y Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses, perdón. 5:14. Léelo tú si quieres. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pacientes para con todos. Y a lo mejor nos cuesta trabajo distinguir entre los que están
siendo pues medios inactivos por pereza o por timidez, ¿verdad? Entonces, alentándolos, porque pues, tenemos que ver primero cuál es el problema de que no estén haciendo nada, ¿no? Y esa restauración empieza pues con reconocer la falta. Si no reconocemos la falta, pues no. ¿Cómo? ¿No? Segunda de Samuel 12:7. Vámonos al Antiguo Testamento. 12:7. Ah, exacto, 12:7, 9 y 13. 12:7, ¿verdad? 12:7. Sí, son varios, ¿eh? 7, 9 y 13. Ok, te toca. Aquí. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Ahora recordemos ese pasaje, ¿se acuerdan la falta que había cometido David al que le gustó Betsabé y la trajo a él y ella queda embarazada? Entonces dice, no, pues que venga el esposo que estaba en la guerra para que crea que el hijo es de él y pues él no quiere acercarse a la esposa. ¿Cómo los demás van a estar en guerra y yo aquí durmiendo con mi esposa, ¿no? Y llega a ponerlo al frente para que muera. Entonces, imagínate qué falta tan terrible, ¿no? Cometió adulterio y después, pues, mató. Entonces, muy fuerte. Y aquí el profeta Natán, ¿cómo lo está confrontando al rey? Fue muy valiente, Entonces, vamos a ver cómo le explica a él, y David no se daba ni cuenta de que él se había puesto insensible y no se daba cuenta de las faltas, ¿no? Entonces el 9 y el 13, por favor. ¿De cuál? De misma segunda de Samuel 12:7. Aquí lo leo, mira. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, tomaste una mujer, por mujer a su mujer, y a él lo mataste, con la espada de los hijos de Amón. ¿Y el 13? Y el 13. Qué triste. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí Natán vemos cómo sí, tuvo valor y sabiduría y tacto. Tacto para hablarle a David de una manera que le hiciera reconocer sus maldades. Ya había pasado mucho tiempo y David como que se había vuelto así como insensible a sus propios pecados. Y a la hora que escucha a Natán no se daba cuenta que el villano de la historia era él, ¿sí? Pero muy bonito porque David admitió su pecado y lo confesó. Claro que después vemos que pagó las consecuencias a ese pecado, ¿verdad? Pero David eso tenía siempre, ¿no? Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Reconocía sus faltas, se arrepentía, ¿sí? Entonces, reconocer esa falta en espíritu de mansedumbre. Segunda de Tesalonicenses 3:15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino como amonestable, como a hermano. Amablemente, sí, tomando esa actitud que Jesús mismo siempre tuvo de compasión y de perdón. Acuérdate cuando acusan a la mujer sorprendida en adulterio, ¿te acuerdas? Y Jesús, como le dice que esté libre de pecado, a ver, arroje la primera piedra. En Juan 8:11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Sí, a ver, el que sea muy limpiecito, a ver, arroje la primera. Obviamente nadie hizo nada, ¿no? Entonces Jesús le dice, ¿y dónde están los que te acusaban? No, pues ninguno le condena, ¿sí?
Jesús no condenó a la mujer que fue acusada de adulterio, pero tampoco hizo caso omiso de su pecado, ¿verdad? Ni lo aprobó de ninguna manera. Le dijo que abandonara su vida de pecado. Lucas 9:56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, sabiendo que también nosotros podemos caer en pecado, caer en lo mismo, no actuemos como si nosotros nunca cometiéramos faltas. Y el otro punto que vemos es, ya reconoció en mansedumbre, ¿no? Ahora tenemos una segunda responsabilidad, sosteniéndolo. Gálatas 6, 2 al 5. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es señalado en la palabra... Hasta ahí, Patita. Pensé que era hasta ahí. Sí. No, está bien hasta ahí. Entonces, esa segunda responsabilidad del espiritual, pues es sostener al que finalmente se está levantando, porque se está levantando, pero tendrá mucho ataque de parte del enemigo, ¿verdad? Tendrá un ataque fuerte. Entonces esas cargas de tentación serán muy duras, y en un débil, pues sí, requiere ayuda para sobrellevarlas. Y tenemos que estar disponibles para él y orar por él sin cesar, ¿sí? Y dice, está en plural, no nada más para que ores tú, sino para que también todos oremos por la misma causa, ¿sí? Y ayudemos al que se está levantando, sosteniéndolo, porque la ley de Cristo se cumple en amor. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y por qué estoy obligada a amar a los otros? Pues debido al abundante amor que Cristo ha derramado en nosotros. Debiendo estar prontos para ayudarle. Y como decíamos y repetimos, en espíritu de mansedumbre, como dice el versículo 3 de nuestro pasaje, ¿no? Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y es solo cuando examinamos nuestra propia vida, tenemos calificación para ayudar a otros. El versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse con respecto de sí mismo y no de otro. Cuando hacemos lo que mejor podemos, cuando estamos haciendo lo que a Dios sabemos que le agrada, entonces estamos satisfechos, ¿sí? Sientes muy rico cuando dices, ay, sí, fue bien grosero conmigo, pero yo no le respondí abiertamente, ¿no? Ahora sí que puse la otra mejilla, ¿sí? Porque sabes que eso. Entonces, no te compares con los otros, sino con el Señor. Y ahí cómo quedamos, ¿no? Yo soy más buena que Pati. Sí, porque Pati sí es bien grosera y se enoja, y yo no me enojo. A ver, pero compárate con Cristo y cómo quedas. Segunda de Corintios 10:12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios. Pero no es ese. No es ese, Segunda de Corintios. ¿Es Corintios? Sí, es pero que estás en primera. Y es segundo. Pero está bien, ya lo habíamos comentado hace rato, ¿no? El que creo que está firme, mire que no caiga. Sí, porque sí es lo que Algo dice. nos quiso decir, ¿verdad? Dios. A ver, en segunda. Porque nos sentimos, sí. Claro, nos sentimos inmaculados, nosotros no fallamos, nosotros somos buenos. Yo. Y para nada. Voy. Segunda de Corintios 10, 12. Es que se pegan. 10, 12. Ahora esperemos. Ahora me esperan. Vete para allá, mi niña. 10, 12, aquí está. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compartirnos, compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismo, por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Pues sí, pero vosotros no nos... Hasta ahí nomás. ¿Hasta ahí? Sí, en el 12 nada más. Cuando nos comparamos con otros, sí podíamos sentir hasta orgullo al creer que somos nosotros mejores que ellos. Pero cuando nos medimos con los estándares de Dios, vemos que no tenemos ningún motivo para sentirnos orgullosos, ni para sentirnos muy buenos. Entonces, mi vida está a la altura de lo que Dios desea para mí. ¿Qué dijeron que esa no era? No nos debemos comparar con otros, sino que el resultado viene de Dios. El versículo 5 nos lo dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y el último punto, el tercero, o sea, ya vimos que tenemos esa responsabilidad de levantar al caído, ¿sí? Esa responsabilidad de sostenerlo y esa responsabilidad de edificarlo. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esa tercera responsabilidad que tenemos de edificarlo, ¿sí? Y aquí está hablando también, pues, de que haya ese compañerismo, esa amistad, ese compartir mutuamente para edificación, ¿sí? Hay que pasar tiempo con el que se acaba de levantar, exhortándole a compartir en mutua camaradería para solidificar la posición obtenida. O sea, no lo vas a dejar ahí nada más, ahí a ver cómo le haces, lo vas a acompañar, le vas a ayudar a que se sostenga, ¿sí? A que siga aprendiendo, a que vaya a la Biblia, a que estudie, a que se motive a aprender más y a poner en práctica todas esas enseñanzas. Pues a mí este estudio me gustó mucho porque sí, ya acabamos, fue cortito, pero sustancioso, porque sí todos nos sentimos así como que yo no, pero estamos cayendo en eso. Y nadie estamos libres de caer, nadie de pecado. Entonces voy a orar para dar gracias. Amado Padre nuestro, pues a ti te damos todo el honor y la gloria y te queremos agradecer por mostrarnos que aunque somos creyentes, también podemos caer en pecado, Señor. Y esto nos afecta a nosotros mismos, al grupo y a ti, Señor. Ayúdanos a aceptar y reconocer nuestras faltas y a querer corregirlas. Y también ayúdanos, Padre, a mostrarles a otros sus faltas, Padre, y que lo podamos hacer en amor, que lo podamos hacer en amabilidad también, sí, cuando ellos cometen pecado, y ayudarle a levantarse y a sostenerse en oración y en ese compañerismo para que todos crezcamos espiritualmente. Gracias, Señor, por tener un grupo en el que tenemos ese apoyo de unos con otros para mantenernos fieles a ti, Señor, en todo momento y hacernos ver nuestras debilidades para corregirlas. Queremos vivir conforme a tu voluntad
y ser las personas que tú quieres que seamos para servirte. Gracias, Padre, por esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.